Hola hermanos, muy buenos días, tardes o noche, dependiendo de qué momento nos están escuchando. Sean bienvenidos a un nuevo devocional, a un devocional más en nuestro canal de la Iglesia Cristiana Bautista Eliasim. Bueno, venimos de escuchar el Salmo 1, el Salmo 2 y bueno, nuestra hermana Sandra Denis fue quien nos acompañó en llevar los devocionales del Salmo 3 y Salmo 4. Realmente fue una bendición poder escucharla. Fue una bendición poder escuchar cómo Dios habló a su vida y cómo ella nos compartía la manera en la que Dios hablaba a su vida. Entonces, bueno, fue realmente gratificante y lo que puedo sumar en dado caso es que, bueno, en los devocionales de vez en cuando vamos a estar escuchando otro tipo de voces, vamos a escuchar a otros hermanos para que no se cansen de la monotonía de mi voz y podamos escuchar cómo Dios también habla a las demás personas. Y justamente el punto central aquí del por qué invito a demás hermanos de la congregación a hacer un devocional es porque quiero que vean cómo Dios habla a través de sus escrituras, no solamente a nosotros los pastores o ministros, sino Dios habla a sus escrituras a cualquier persona que tenga el corazón abierto para aprender. Entonces, bueno, sin más que decir, vamos a empezar con esta aventura del Salmo número 5. Y realmente el Salmo 5 ha sido uno de los salmos que he tenido que leer más de 5 veces para poderle comprender, para poder entender su idea principal. Y por ejemplo, lo que yo noté alrededor del Salmo número 5 es la gran necesidad que nosotros tenemos al orar. Realmente el Salmo número 5, al finalizar este salmo, me animó a orar, me animó a tener una vida devocional de oración con mi Dios, pero también me mostró la urgencia, la continuidad y la perseverancia y aún la prioridad que ésta también debe de tener en mi día a día. Entonces, este salmo realmente ha sido muy gratificante y muy hermoso para mí y me gustaría compartir con ustedes lo maravilloso y lo bello que ha sido este salmo para con cada uno de nosotros y lo que Dios nos está hablando a través de este salmo que escribió David. Así que bueno, vamos a empezar. Y voy a tomar los primeros 2 versículos que dice de la siguiente manera. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Noten aquí la evolución de las palabras que anteceden a la oración del salmista, porque esto que acabamos de leer aún no es la oración, son palabras que están antecediendo a la oración. Primero, nota que pide en sus palabras que sean escuchadas, es decir, le está diciendo el salmista o David a Dios, escucha, oh Jehová, es decir, le está diciendo, óyeme Dios, óyeme que a ti y solo a ti estoy hablando. Claro que no sirve de nada hablar si no somos escuchados. Por eso el salmista le está pidiendo que sea escuchado. Pero también está pidiendo que Dios lo escuche, pero aún considere nuestro gemir. Nota que no solamente está pidiendo lo que hablan mis palabras, es decir, no solamente lo que puedo expresarte con palabras, sino aún mi gemir. Y el gemir es algo más interno. El gemir no son exactamente palabras, sino son expresiones internas que podemos hacer y que no van a ser escuchadas por los demás, solamente por nosotros mismos o incluso pueden ser perceptibles para los cercanos a nosotros. El gemir de uno solo es escuchado por los cercanos. Por ejemplo, cuando lloramos, antes de soltar el grito o antes de soltar el llanto, hacemos balbuceos, hacemos ruidos fuertes, todo empieza con un pequeño lloro interno, el cual puede afectar primero a nuestra respiración, a que cambie ya sea acortándose o sacando el aire paulatinamente generando sonidos silenciosos, pero aún son perceptibles para los que están cerca de nosotros. Y a final de cuentas, estos gemidos son parte de nuestra comunicación. Nota que el gemido tal vez escasea en palabras, pero no escasea en sentimiento. Cuando gemimos, lo que expresamos es nuestro dolor, nuestra desesperanza, nuestra preocupación. Eso es lo que se considera en el gemir. Entonces, nota que, ¿qué es lo que está pidiendo el salmista en el primer versículo? Primero, que sea cercano para que escuche sus gemidos. Y dos, considere aún lo que no puede expresar en palabras. Pero estos gemidos sí expresan el dolor o lamento de su alma. Dios es omnisciente y es omnipresente. Él es cercano a nuestro, dispuesto a escucharnos y a considerar aún lo que
es difícil de expresar en palabras. Y de hecho, el que Dios considere nuestros gemidos es algo muy hermoso. Porque muchas veces hemos dicho, ¿no? Sobre todo cuando estamos en funerales o demás, decimos, no hay palabras que expresen el dolor. Y es cierto, muchas veces hay dolores que no se pueden expresar en palabras, pero sí en lloro y sí en gemido, y creo que es la manera en la cual nosotros podemos mostrar nuestro dolor, ¿verdad? Sin necesariamente decir al menos una palabra. Entonces ve qué maravilloso es Dios, que escucha nuestras palabras, pero aún lo que para nosotros es difícil decir en palabras y lo consideramos como gemidos, Dios lo escucha y Dios puede atenderlo. Después en el versículo 2 vemos que después de el salmista pedir ser escuchado, está pidiendo que se considere su gemir, y aún se le pide que esté atento a la voz de mi clamor, es decir, que aún preste atención a mis palabras, a mi gemido y a mi clamor. Y nota que clamor puede ser una situación como una mezcla entre el gemir de uno y las palabras de uno. Porque muchas veces cuando lloramos y hablamos a la vez, puede que no se nos entienda. Bueno, eso es un buen ejemplo de clamor. Y quiero decirte que Dios entiende nuestras palabras, nuestro gemir, pero también entiende nuestro clamor. Cuando nosotros le buscamos con esa perseverancia. Entonces, nota que de escuchar pasamos a considerar. El salmista pide que sea atendido. Nosotros pedimos ser escuchados y que lo que hemos dicho nos sea considerado, pero al final lo que esperamos es ser atendidos. Por ejemplo, en la semana empecé un proceso de titulación en el cual hablé con una señorita muy amable para pedir informes. Yo le expliqué cuál era mi situación, yo le expliqué cómo me quería titular, yo le expliqué que me interesaba ese seminario, por lo tal fui escuchado porque la señorita no me interrumpió, entonces fui escuchado. Después fui considerado porque me dieron opciones y me dijeron qué es lo que podía hacer, cómo dirigirme, qué escribir, qué carta, qué documentos, etcétera, etcétera. Entonces nota que fui considerado. Pero después que yo mandé los documentos y después que yo mandé lo que tenía que hacer, quiero expresarte que al final de cuentas no fui atendido porque no he recibido respuesta alguna. Bueno, pues Dios no es un trámite engorroso. Dios está con nosotros escuchándonos. Dios también al momento de escucharnos nos considera y al final también nos da una acción. Pero a veces quiero hacer esto importante. La acción no necesariamente es que Dios va a responder nuestra oración como nosotros queremos o esperamos. Ajá, ¿por qué? Porque aún en la oración vemos un toque, una pizca de sumisión. Porque lo que está pidiendo el salmista aún le está diciendo a Dios, Rey mío y Dios mío. ¿Cuándo un siervo le manda a un rey? ¿Cuándo una criatura manda a Dios? Nadie, absolutamente nadie. Pero nosotros podemos buscar a nuestro rey para que él atienda la queja de nuestra alma. Y esto es algo maravilloso de nuestro Dios. En el versículo 3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y quiero aquí notar algo muy importante, que es que la palabra de mañana o la expresión se repite 2 veces considerablemente en un versículo. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y quiero notar la importancia de esta expresión de mañana. ¿Qué significa que el salmista haya expresado su clamor como de mañana o en la mañana? ¿Qué repercusiones tiene? Bueno, pues principalmente es que nosotros, te lo voy a poner como un ejemplo, que nosotros cuando algo verdaderamente nos interesa, por ejemplo, cuando vamos a buscar trabajo. Cuando vamos a buscar trabajo nos dan una hora cita que puede ser, por ejemplo, 8 de la mañana. Y nos dicen, te esperamos aquí a las 8 de la mañana. A veces uno no tiene trabajo y tiene la urgencia, ¿verdad? Por ser rápido y de llegar lo más temprano posible. Por ejemplo, si me dijeron a las 8 de la mañana, procuro estar 7:30. ¿Por qué? Porque de mañana estoy y de mañana me presento ante lo que es una urgencia o una necesidad. Esto es lo que el salmista está plasmando en este salmo. Al escribir de mañana está buscando, punto número 1, está buscando la continua búsqueda de Dios. El salmista continuamente está buscando a Dios. También vemos la perseverancia,
porque de mañana en mañana le está buscando. Y también vemos inclusive la prioridad. ¿Cómo empieza el día? Por la mañana. Entonces hay una prioridad del salmista por buscar a Dios. Hay una prioridad en el día que es buscar a Dios a través de la oración. Y fíjate que él tiene por seguro que él va a oír su voz. Y después dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y este delante de ti también tiene una importante repercusión. Porque ves que te dije que Dios es omnipresente y Él es omnisciente. Es decir, Él lo sabe todo y Él está presente en todos lados, en todo tiempo. Bueno, pues nota que esto es algo importante. Entonces, ¿por qué el salmista le está preguntando? ¿Por qué el salmista le está diciendo a Dios que se presentará delante de él? Bueno, esto es algo bien importante, porque muchas veces estamos orando y en muchas ocasiones estamos pensando en qué actividades me esperan para mi día tan ajetreado de hoy. O tal vez estoy desconcentrando, pensando y merodeando en otros temas. ¿O estoy concentrando? Cuando hablamos con alguien procuramos no estar en el celular pensando en otros temas, bostezando, procurando enfocar nuestra atención a esa persona. La oración es igual, pues nos estamos comunicando con alguien presente. Dios está presente. El reto es que nosotros también estemos presentes. Todo esto lo vemos reflejado cuando el salmista nos explica o nos dice que y él esperará. Y quiero seguir profundizando en el aspecto de me presentaré. Porque cuando hay algo que nos surge o algo que nos aqueja o algo como que buscamos incluso hasta en las mañanas, lo que no hacemos es solamente tener un contacto por celular. Hay ocasiones en las que vamos y nos presentamos delante de las oficinas para que nos escuchen o para que seamos atendidos. Bueno, pues lo mismo ocurre aquí. El salmista no solamente le está pidiendo a Dios, escucha mi voz, sino que también él está haciendo una continua labor que es presentarse, estar ahí, delante de él, delante de su santidad y delante de su presencia. Y aquí empieza la pregunta del ¿por qué será bueno orar a Dios? ¿Por qué es bueno dirigir nuestras oraciones a Dios? ¿Por qué dirigir nuestras plegarias, nuestras esperanzas, nuestros sueños, incluso nuestros anhelos, nuestras quejas, nuestras incertidumbres, preocupaciones, dolencias, molestias a Dios? ¿Por qué? Versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Porque Dios no es como un trámite engorroso, como te lo mencionaba instantes atrás. Dios es un Dios que no se complace en la maldad. Es decir, ni en la que equivocadamente podríamos exigir, que vamos a profundizar en ello más adelante, pero tampoco procurará nuestro mal. Y como no se complace en la maldad, podemos acercarnos pensando en que Dios procurará el bien, ya sea a nuestro favor, o puede ser que el bien que nosotros querramos tome otro rumbo y no sea el que esperábamos, o que inclusive nuestra oración sea desechada si el Señor ve alguna falsa plegaria en ella, ya que la maldad no está en Él por ser bueno, pero tampoco está junto a Él por ser santo. Esto debe motivarnos a alejar nuestros malos deseos, anhelos y nuestro corazón de la maldad y la villanía del mundo. Entonces, vemos que el malo no habitará junto a él. Pero el versículo 5 suma esto: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Este versículo nos revela algo nuevo al 4. Los malos no están solo junto a Dios, sino que además Dios los aborrece a los que practican iniquidad. Nos menciona que los insensatos no estarán delante de sus ojos, es decir, no serán cercanos a Él, porque en las cortes antiguas, mundanas, e incluso en las actuales, las cortes se rodean, y aún, ¿verdad?, de fantoches y de bufones. Bueno, en el reino de Dios no llegarán esas personas a rodearse, o muchas veces pensamos, ¿no? ¿Qué hacen personas tan incompetentes en cargos? Bueno, en el trono de Dios no es así, porque delante de Dios no van a estar aquellos que practican la iniquidad. Y después el versículo 6 nos dice: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Este versículo suma al anterior y también al 4, pues no solamente nos está diciendo que aquellas personas malas no estarán junto a Dios, no solo Dios los aborrece, sino que además los destruirá.
fije su vista en cómo un Dios misericordioso que ama al hombre por haberlo creado puede ser capaz de destruirlo. Bueno, ese es el fin del pecado, mi estimado. Quiero que notes aquí que el pecado lo que hace es destruye a las personas. Era lo que mencionábamos en el Salmo 2, ¿verdad? En el devocional del Salmo 2 anteriormente. Desde antes que Dios pueda destruir a una persona, téngase por hecho que el pecado ya ha destrozado al individuo. La obra redentora de Jesús hace restaurar al humano para que sea acepto delante de Dios, siendo justificado. David conoce muy bien a su Dios, que sabe qué es lo que él hará, cómo obrará con los hacedores de maldad. Pero en el siguiente versículo, David dice qué es lo que hacen en ellos. Nota cómo inicia. Versículo 7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Y quiero que veas cómo empieza el versículo, que es, mas yo. Es decir, David contrasta lo que hacen los malvados con lo que hace él. Es decir, David les está diciendo, eso es lo que hacen otros, pero no es lo que haré yo. Yo entraré en tu casa. Pero aquí es importante notar cómo es que esta persona o cómo es que David va a entrar a su casa. Bueno, David va a entrar a su casa no porque él sea capaz de hacerlo, ni siquiera porque sea lo suficientemente bueno para poder adorar a Dios, sino es por la abundante misericordia de Dios. Es decir, nada la puede contener. El amor de Dios es tan grande que puede salvar a todo el mundo si todo el mundo procediera al arrepentimiento sincero y genuino, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande que puede cubrir a todo un mundo lleno de maldad. Fíjate que conociendo la gracia y la hermosa misericordia de Dios, David entra a la casa de Dios o pide entrar en la casa de Dios como un niño entra en la casa de su padre. Cuando vemos a la casa de alguien sabemos que ese es el lugar en donde le encontramos, ¿verdad? David estaba pidiendo súplica y sabía que Dios estaba dispuesto a atenderle. Al decir que buscaba la casa de Dios, es que buscaba su presencia. ¿Te acuerdas que dijimos que Dios estaba presente? Entonces, ¿por qué David lo buscaba en su templo si Dios es omnipresente? Bueno, aquí hay una manera de verlo de la siguiente. El tabernáculo o la casa de Dios, que tiempo después con Salomón, hijo de David, fue construido el templo, era el lugar en el Antiguo Testamento en el que habitaba la presencia de Dios. Este salmo fue escrito en el Antiguo Testamento. Por tanto, al decir que iba a su casa era para buscarle, porque allí moraba su presencia. Pero la intención del salmista era buscarle, y de eso es lo que está empapado este salmo, la búsqueda del salmista al Dios eterno. ¿Cómo es nuestra búsqueda por Dios? ¿Nos rendimos fácilmente al no ver respuesta o le buscamos constantemente? Recuerda que esto es posible no por lo que somos. David fue un personaje que, si de alguien podemos decir tiene multitud de pecados, era David, pero le eran perdonados por su arrepentimiento ante el Señor. Podemos buscarle, pero es por su misericordia y no por lo que nosotros somos o lo que nosotros hemos hecho. La intención de David de ir a la casa de Dios es para adorarle. Y esto es algo interesante porque nosotros aún llamamos a nuestros templos, a nuestras iglesias, la casa de Dios. Y el lugar o lo que hacemos en la casa de Dios es adorar su santidad. Adorar a nuestro Dios como una congregación. Entonces este salmo también nos está diciendo, porque luego hay muchas personas que dicen, yo con orar a Dios estoy bien. Bueno, aquí David estaba orando a Dios, pero también él está diciendo que lo iba a adorar en su templo. Entonces algo interesante es que la oración es importante, sí, la lectura bíblica es importante también, pero aún la congregación con los santos de Dios es importante, porque recuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si uno es regenerado de nuevo, lo que uno desea es estar el mayor tiempo posible con Cristo, y eso aún empapa aún en su congregación o aún en su iglesia. Y en el versículo 8, spoiler, apenas empieza David a orar. Es decir, estos 7 versículos anteriores fue lo que antecedió a David en su oración. Pero a partir del versículo 8 empieza David la oración. Y fíjate cómo empieza esta oración. Empieza con guíame. ¡Wow! Continuaré el versículo.
Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Apenas empieza la oración de David y lo primero que pide es ser guiado. ¡Qué maravilloso! Al escuchar este guíame, a mí me generó una duda que yo pensé y dije, ¿cómo cambiarían nuestras oraciones si exaltáramos a Dios por quien es y antes de empezar a hacer nuestro pliego petitorio, pidiéramos que fuésemos guiados por Él? ¿Cómo cambiarían incluso nuestra oración, nuestra vida cristiana? ¿Cómo cambiaría si cuando nosotros mañana por mañana, como bien lo dijo el salmista, buscáramos a Dios y le pidiéramos a Dios, guía mis pasos? No en la noche, porque en la noche ya vas a descansar de tus pasos. No a mediodía, porque ya caminaste algo, sino al inicio del día que nosotros le digamos a Dios, guía mis pasos. Quiero decirte que el día de hoy cuando me desperté le decía al Señor, guía mis pasos y guía los pasos de la congregación que tú me encargaste. Guía mis pasos y guía los pasos de cada uno de mis hermanos. Y puse el nombre de cada uno de ustedes ahí. Guía los pasos míos y guía los pasos de mis amados hermanos. Esto es algo importante, hermanos, que debemos de pedir en nuestra oración matutina. Antes de empezar el día, antes de empezar a caminar, es muy importante que le pidamos a Dios que guíe nuestros pasos. Y esto es algo importante que aún en el Nuevo Testamento Pablo les dice a sus creyentes, ¿verdad? Pablo le dice a los creyentes de Gálatas, les dice lo siguiente en el capítulo 5. Nada más permíteme, lo estoy buscando. Le dice lo siguiente en el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Nota que Pablo le está diciendo a los Gálatas que sean guiados o que anden por el Espíritu. Recuerda que nosotros, la presencia de Dios ya no solo es el templo, sino la presencia de Dios es el creyente. Es que el Espíritu Santo mora en nosotros cuando decidimos confiar en Jesucristo. Entonces, ¿cómo cambiarían inclusive, no solamente cómo serían contestadas nuestras oraciones si añadiéramos esta oración a nosotros, que guiara nuestros pasos, sino que también cambiaría nuestra oración? Porque si nosotros anduviésemos por el Espíritu, pediríamos cosas del Espíritu, no solamente pediríamos cosas solamente carnales o terrenales, pediríamos cosas del Espíritu. ¿Por qué pide David que guíe sus pasos Dios? Bueno, porque dice, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Es decir, David menciona a sus enemigos y David no quiere entrar en el juego con sus enemigos, a los cuales ya enunció como son versículos anteriores, ¿verdad? Note que David renuncia a ir por su camino y le pide que ande por el camino de Dios. Endereza delante de mí tu camino, es decir, que el camino de Dios se ha puesto claramente delante de él. Y hermanos, cuando nosotros renunciamos a ir por mi camino, por nuestros caminos, entonces esta es una evidencia de que hemos entendido la gracia de Dios. Andar por los caminos y no por los míos. Yo sé lo que generan mis pasos, tú sabes lo que generan tus pasos, pero sé qué hacen los tuyos. Yo sé lo que hacen los pasos de Dios. Yo sé lo que hace el camino y la estrecha de Dios. Y prefiero ir por los suyos. En la escuela dominical de adultos hablábamos sobre qué pasa si no puedo vivir en paz con los demás hombres o con las demás personas. He de considerar que ha sido una pregunta que me ha tenido reflexionando toda la semana. Y he llegado a una conclusión. Primero, creo que es importante hablar y mencionar qué dicen mis caminos. Mis caminos carnales lo que me dicen es que pague aquel hombre mal por mal. Inclusive jugar el mismo juego. Pero quiero que notes que David, a diferencia de nosotros, David está pidiendo que él no quiere jugar el mismo juego con sus enemigos. Y él quiere que sus caminos, él quiere andar por los caminos de Dios. Entonces, lo que nosotros podemos pensar no es el camino de Dios. El pagarle a alguien mal por mal no es el camino de Dios. Jesucristo es el príncipe de paz. ¿Por qué somos incapaces de poner paz? Bueno, un sinónimo de poner paz no es solamente el llevarme bien con todos. Un sinónimo de poner paz es no sumar a la guerra.
¿Cuánto cambiaría nuestro pensar cuando en lugar de pensar que hago lo que hago, lo pague mejor, pienso mejor en que lo que yo pueda hacer sea hallar la paz entre los dos o apaciguar la guerra, los malentendidos, los disgustos, las molestias, los chismes? Es necesario que el cristiano pida por sus pasos, por los caminos del Señor, porque en un instante, mi amado, podemos andar en el camino del Señor y por otro instante podemos andar en la carne. Fíjate ahora el versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto son sus gargantas, con su lengua hablan lisonjas. Y fíjate que aquí empieza algo interesante. David entiende por qué no quiere seguir el camino de los enemigos, porque podría ser influenciado. Y mucha atención, porque debemos aprenderlo nosotros también. En ellos hay mentira, dentro de ellos solo habita la maldad. Y aquí nos dice sepulcro abierto es su garganta. Es como si hubiese un ataúd, el cual pues sabemos que el ataúd solo se ocupa para una cosa, ¿verdad? Y bueno, está comparando un ataúd abierto con la garganta de ese tipo de personas. En la garganta de este tipo de personas solo hay muerte. Y no solo esto, sino además son como si fuesen ataúdes abiertos, los cuales, imagínate la pestilencia, la cantidad de enfermedades que traen a uno, ¿verdad? Si hubiese un ataúd abierto. Todo lo que proviene de sus gargantas es pura putrefacción y sus pasos son directos a la muerte. Así como un cuerpo en descomposición expuesto es un peligro a la salubridad de las personas, las palabras de este tipo de personas son peligrosas para el espíritu porque pueden contaminarlo. La peor trampa en la que uno puede caer es creer un chisme. Envenena y predispone a las personas. Y esto es un reto para ti y para mí. De ahora en adelante, cuando digamos algo que así como que huele a ataúd abierto, que huele a chisme, abre tu nariz espiritual. Y si es maloliente y huele a muerte, puede oler a odio, puede oler a envidia, puede oler a celos. Bueno, es sinónimo oler a alguien en putrefacción de espíritu. Aun y cuando suene tentador o resbaladizo, como dice David, hablan lisonjas, aun y aunque suene resbaladizo y pudiese entrar rápido por los oídos, escuchar tal chisme, neguémonos a hacerlo, hermanos, es por nuestro bien. Y ahora viene el versículo 10, el cual debemos de tener mucho cuidado al interpretarlo. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Y aquí este versículo debemos de interpretarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros vemos castígalo y nos puede sonar a venganza y esto nos puede incentivar a nosotros a pedir venganza a Dios. Pero aquí hay algo interesante que debemos de notar. El que David hablara acerca de castígalos no necesariamente es un sinónimo de venganza. No necesariamente. Debemos de ver el resto del capítulo y el resto del versículo, porque si nosotros solamente leemos el versículo 10, nosotros podemos entender que nosotros podemos pedir el castigo de Dios a las demás personas, considerándonos nosotros justos. Pero quiero aquí que notes una serie de actitudes. La primera, David en el versículo 8 pidió ser guiado por Dios. En el versículo 8 pidió David ser guiado por Dios. Así que, ¿por qué está pidiendo David el castigo de aquellas malas personas? Bueno, aquí debemos de entenderlo de la siguiente manera. ¿Estas personas eran enemigos de David? La respuesta es sí, pero aún más que enemigos de David, eran enemigos de Dios por ser hacedores de la maldad. ¿Por qué sabemos que eran enemigos de Dios? Versículo 10 al final dice, porque se rebelaron contra ti. David no está diciendo porque se rebelaron contra mí. David está diciendo que se rebelaron contra Dios. Y por tanto recuerda que todos aquellos que practican el pecado y viven en el mundo se constituyen enemigos de Dios. Y estos enemigos de Dios pueden o no pudieran ser nuestros enemigos propiamente. Y fíjate que lo que David está pidiendo es algo natural. Caigan por sus mismos consejos. No está pidiendo algo extraño. Si una persona da malos consejos, lo que se espera es, si una persona es mala, se considera que dé malos consejos. Y fíjate que la multitud de sus transgresiones o de sus hechos, échalos fuera. Aquí hay que recordar que David, más que estar hablando de sus enemigos, está hablando de los enemigos de Dios.
está hablando de los que se constituyen enemigos de Dios. No podemos interpretarlo solamente como los enemigos solamente de David, porque entonces eso nos daría derecho a nosotros para pedir el castigo de nuestros enemigos, ¿verdad? Si nosotros nos vamos con esa idea, podemos entender e interpretar estos versículos, podemos irnos con una falsa imagen de piedad. Y Dios no pide de nosotros que tengamos una falsa piedad. Porque Dios, a través de Jesucristo, sí nos dice algo muy claramente sobre qué debemos de hacer con nuestros enemigos. Jesús nos dice explícitamente en Mateo 5, de los versículos 38 al 48, nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Debemos de amar a nuestros enemigos. Eso es algo real que nos está diciendo el Señor. Eso es algo verdadero que nos dice el Señor, que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Qué diferencia hay si amamos a nuestros amigos solamente con los demás? Hasta los ladrones se cuidan las espaldas entre ellos, hasta los hacedores de maldad se cuidan las espaldas entre ellos. El deber del cristiano es amar a sus amigos, pero también amar a sus enemigos. Recuerda, no es válido que nosotros pidamos venganza o pidamos que el Señor castigue a las personas, porque entonces estamos viviendo una piedad falsa y a eso no estamos llamados. Entonces este versículo 10 lo hemos de interpretar que se está hablando acerca de los enemigos de Dios, no solamente de los enemigos de David. Versículo 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Y aquí empieza algo realmente maravilloso y bello, ¿verdad? Porque empieza aquí un contraste interesante, porque vemos el castigo de los enemigos de Dios. Bueno, los que confían en Dios, fíjate que ellos no van a estar siendo torturados o van a sufrir, sino que van a ser alegrados los que en Él confían. Den voces de júbilo para siempre. Si algo tiene empapado el versículo 11 es la alegría de los que confían en Dios, de los que se regocijan y aman su nombre. Qué contraste tan marcado entre estos dos versículos, el 10 y el 11, ¿verdad? Mientras los enemigos de Dios gimen de dolor, nosotros los que confiamos en Él y amamos su nombre, nos gozamos en Él. Y fíjate que aquí pide algo interesante, que es aquellos que aman el nombre de Dios. Vamos a ver, ¿qué significa amar el nombre de Dios? Bueno, el salmista nos dice que amar el nombre de Dios es procurar seguir sus caminos, procurar seguir sus sendas. El salmista pidió ser guiado por el camino de Dios. Y fíjate que cuando nosotros amamos a alguien procuramos inclusive buscar el mismo camino, o inclusive muchas veces, ¿cuántas veces no hemos cambiado de ruta? La verdad, porque puede ser que amemos a alguien. Eso es lo que significa. Cuando amamos a alguien y queremos seguirle constantemente, hasta cambiamos de ruta por seguirle. Por ejemplo, yo les puedo contar una anécdota a modo de ilustración. Cuando apenas empezaba a conocer a mi novia, a mi actual novia Chelsea, bueno, en esos tiempos no éramos novios, hubo una ocasión en la cual yo salí siempre salía por la entrada 1 de Guerrero. Bueno, pues ahora salí por la entrada 2. ¿Por qué? No sé, pero ¿qué creen que ocurrió? Pasó ella, la vi y me gustó. Ahí nos saludamos, nos despedimos y nos fuimos. Ya para ese entonces a mí ella ya me gustaba. Y créeme que cuando yo volví a pasar por aquella estación, ya no volví a tomar la ruta 1. Me seguí yendo por la misma ruta porque quería verle, porque ese era su caminar. Entonces yo dije, me la quiero encontrar más posible, ¿verdad? Bueno, pues en el caminar de Dios es lo mismo. Si amamos un hombre, vamos a procurar seguir sus caminos, porque ahí es en donde está Dios. Ahí es en donde está Él. El seguir el camino de Dios muchas veces es negar nuestro propio camino. Quiero que notes lo siguiente. Jesús le dijo a sus discípulos que el que quisiera ser su discípulo es necesario que se negara a sí mismo, tomara su cruz y finalmente le siguiera. Así que al seguir las sendas del Señor hay 3 cosas seguras. La primera, nosotros no somos los capitanes. Es necesario negarnos a nosotros mismos. 2, el camino no será miel sobre hojuelas, ni mucho menos es fácil de andar, es decir,
es cuando Jesús le dice a sus discípulos, tomen su cruz. Y 3, que es finalmente lo bello de todo, es que no importa el peso de la cruz, no importa lo que tuve que dejar, no importa lo pedregoso del camino, lo que importa es quién me está dirigiendo, lo que importa es quién está al frente mío, lo que importa es a quién estoy siguiendo, que es al Dios de amor. Y finalmente concluimos el versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo y lo rodearás de tu favor. Y bueno, este salmo tiene ecos del Salmo 3, ¿verdad? Que nos explicaba Sandy. David sabe que Dios bendecirá al justo, y esto por los versículos 8, ¿verdad? Que era lo que veíamos. Pero vemos que él también le está pidiendo a Dios que bendiga, o él sabe que va a bendecir a los justos. Pues nota que en el versículo 8 David pidió para que siga sus caminos de justicia, pidió ser guiado por su justicia. Así que esta promesa es una promesa de alcance infinito y con un valor inapreciable para cualquier ser humano. Aún en las peores batallas del creyente, el Señor cuida de él. Esto es algo seguro. Hay ocasiones en las que buscamos las bendiciones de Dios, pero no buscamos su justicia y su reino. Bien dicen por ahí, hay ocasiones en las que buscamos las manos de Dios, pero no su rostro. El reto de hoy, mi amado hermano, es que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que dice Mateo 6:33. ¿Notas algo en este salmo? Fíjate que David no pidió por cosas materiales, no pidió por su alimento, por su ropa, por lo que había de beber. Pidió por vivir justamente delante de Dios. Esto, hermano, verdaderamente es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En la mañana David pidió, en su oración matutina, pidió por ser guiado por Dios. Eso es buscar el reino de Dios, ser guiado por su Santo Espíritu. Y lo demás vendrá por añadidura. David sabe que esto es algo seguro, y lo es. Las bendiciones de Dios vendrán a los justos, a los que buscan a Dios y su reino, y buscarle con esta perseverancia que hemos visto. Con esta perseverancia, con esta continuidad de mañana en mañana. ¿Con qué perseverancia estás buscando a Dios? Yo creo que todos buscamos a Dios con perseverancia cuando lo necesitamos, cuando necesitamos un favor suyo, pero cuando todo está viento en popa, bien decimos por ahí, parece ser que nos olvidamos de Él. Y tiene que ocurrir un evento para que volvamos a buscarle. El día de hoy, mi amado hermano, te animo a que en tus oraciones matutinas incorpores este versículo 8, que es, pide ser guiado por Dios. Antes de pedirle a Dios por tu esposa, por tus hijos, por tus problemas, por tus tentaciones, antes de pedir por todo ello, yo te animaría, mi amado hermano, que pidiéramos por ser guiados por Dios. Porque si nosotros pedimos ser guiados por Dios, vamos a pedir correctamente. Y nuestras oraciones van a ser respondidas conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros vamos a estar alineados a la voluntad de Dios. Entonces, el día de hoy, mi amado, me gustaría hacer una oración en la cual pidiéramos por ser guiados por Dios. Te animaría a que en esta oración dejaras de lado tus problemas, dejaras de lado lo que está pasando, lo cual es válido que lo pidas, pero al menos al finalizar este devocional te pediría que hiciésemos esta oración para pedir ser guiados por el Espíritu de Dios, para que vivamos conforme al Espíritu y no conforme a nuestra carnalidad, y que aún siendo guiados, que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones. Dejemos de lado por un momento nuestros problemas y pidamos por ser guiados por Dios. Pidamos vivir por el reino de Dios y recuerda que todo lo demás viene por añadidura. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra está en nuestro idioma. Señor, en estos momentos, Señor, estábamos meditando al respecto del maravilloso Salmo 5. Señor, en estos momentos quiero pedirte, amado Dios, principalmente que tú guíes nuestros pasos. Quiero pedirte, amado Dios, que tú guíes mi caminar personal, Señor, mi caminar cristiano como Gerson. Pero también, mi amado Dios, te quiero pedir que tú cuides el caminar de mis hermanos. Que tú guíes los pasos de cada uno de mis hermanos que está escuchando este devocional. Que tú guíes, Señor, los pasos de cada uno de mis hermanos de la Iglesia Cristiana Bautista de Asís, Señor.
Y que también, mi amado Dios, que tú guíes los pasos de la iglesia. Guía los pasos, Señor, de cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Guíanos espiritualmente. Señor, queremos seguir tu justicia, y seguir tu justicia es abandonar nuestros caminos, porque sabemos que los tuyos son mejores. Señor, queremos seguir tu justicia, Señor, y si hemos pecado delante de ti, perdónanos. Perdona nuestro pecado. Queremos pedirte perdón, Señor, y nos arrepentimos de nuestros actos viles. Pero te pedimos, Señor, que ahora nuestra carne no nos guíe, sino que nos guíe tu Santo Espíritu. Guíanos, amado Dios, espiritualmente. Guíanos, mi amado Señor, espiritualmente para que podamos seguir tu camino. Y si nosotros somos guiados por tu Espíritu, nuestro caminar como humanos va a ser diferente. Pero aún nuestra relación contigo va a ser diferente, Señor. Porque nuestras oraciones serán guiadas. Nuestras oraciones no tendrán estos brotes de carnalidad, sino pediremos conforme a tu Espíritu. Te pedimos, Señor, por ser guiados. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bien, si este devocional te ha gustado, te pediría que nos regalaras un me gusta. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida y lo quieres compartir con más personas de tu alrededor, te lo agradeceríamos mucho. Es de gran ayuda para nosotros. Y bueno, si no te has congregado en alguna iglesia o estás buscando congregación para reunirte, te invito a la Iglesia Cristiana Bautista Elohim, en la cual yo, Gerson Cosío, soy pastor. Te invito a que asistas con nosotros los domingos a partir de las 11 de la mañana. Estamos en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, Valle de Volga 252, en Valle de Aragón, en la primera sección, si gustas visitarnos. Y bueno, déjanos tu me gusta, puedes compartirlo, e inclusive si quieres dejarnos un comentario ahí sobre de qué manera fue de bendición esta palabra para ti, lo puedes compartir con nosotros, nos daría mucho gusto leerte. Entonces, bueno, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, y nos vemos el día de mañana a todos los de la congregación. Y si quieres unirte con nosotros en sumo gozo, te invitamos a que te unas con nosotros el día de mañana a alabar a nuestro Dios a partir de las 11 de la mañana. Dios te bendiga. Bye.